Hola, soy Benjamín Ugalde, profesor de Filosofía de la Universidad de Chile. Hoy vamos a revisar la obra de Karl Popper titulada La miseria del historicismo. Esta es una pequeña obra que Popper publicó en 3 partes en la revista Económica de la London School of Economics entre 1944 y 1945. Es una obra que de alguna manera anticipa lo que va a ser la sociedad abierta y sus enemigos, que es una de las obras fundamentales, ¿no es cierto?, de Karl Popper. En este pequeño texto, Popper establece qué es lo que él denomina como historicismo. El historicismo, dice Popper, es una forma de filosofía que plantea básicamente que la historia puede ser anticipada, puede ser comprendida en base a una cierta direccionalidad y que por lo tanto uno puede investigar cuáles son los procesos de cambio. El título de la obra, La miseria del historicismo, es un juego de palabras, ¿cierto?, una alusión a la obra de Marx titulada La miseria de la filosofía, que a su vez es una respuesta a la obra de Proudhon, a la obra de economía política de Proudhon, que se llama La filosofía de la miseria. ¿Ya? Todo este juego de palabras es porque, Proudhon desarrolla una economía política en ese texto que es criticada por Marx. Y en su famoso texto, ¿cierto?, La miseria de la filosofía, Marx plantea esta impotencia de la filosofía en producir ningún cambio, sino que piensa Marx debe ser la filosofía cambiada, modificada para que se logre, ¿cierto?, producir cambios reales. Ya no hay que interpretar el mundo solamente, ahora hay que cambiarlo. Ahora, detrás de esa lógica del cambio, Marx posteriormente va a establecer una filosofía de la historia. Es decir, la historia sigue un curso. Eso es lo que Popper llama historicismo. La miseria del historicismo es, por tanto, una manera de señalar. Si Marx dice que la filosofía es incapaz de modificar la realidad, caer en la tentación de hacer de la filosofía una fuente de lucha y de cambio social, que además está predeterminado y prefigurado en el desarrollo progresivo de la historia, ese sería evidentemente un error científico, puesto que el historicismo, de acuerdo a lo que plantea Popper, es un método pobre. Básicamente, el historicismo plantea que el conocimiento no avanza. Esto es un poco extraño, pero el análisis lógico que hace Popper es el siguiente. Es imposible predecir el devenir de la historia, porque si la historia humana es dependiente del conocimiento que los seres humanos van adquiriendo, no podemos predecir hoy lo que vamos a saber mañana. ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque si pudiésemos predecir hoy qué sabemos mañana o qué sabremos mañana, es porque de alguna manera el saber no ha aumentado. Y si el saber aumenta en algún sentido,
es imposible saber hoy lo que sabremos mañana. Hay una imposibilidad lógica en predecir el desarrollo histórico. Todas las filosofías de la historia, en el fondo, caen dentro de esa contradicción lógica. Suponer que podemos determinar hoy lo que va a acontecer en el futuro. Dentro de las doctrinas del historicismo hay muchas vertientes, dice Popper, pero básicamente hay dos: las antinaturalistas y las pronaturalistas. El historicismo antinaturalista es un historicismo que niega la posibilidad de aplicar el método científico a la historia. Es decir, no podemos conocer los fenómenos sociales como conocemos las ciencias naturales. Esto significa que no hay una ley natural de la historia. Estos historicistas, por lo general de un carácter más romántico, ¿no?, piensan toda época está determinada por su minuto, su momento, y es irrepetible. Sin embargo, a partir de ese análisis histórico de épocas, de historia de los pueblos, ¿no?, de las naciones, ¿ya?, de grandes grupos sociales, ellos piensan se puede realizar cambios en nuestra vida social para mejorar estas condiciones, ¿ya? Es decir, aplican un criterio historicista. Lo que pasó una vez, comprendiendo significativamente lo que pasó una vez, podemos aplicar cambios para determinar el destino de la historia a través de esos cambios, ¿no? Esa visión, dice Popper también, implica una visión holística, es decir, una visión de grupos, pueblos, naciones como grandes actores sociales en el producto de los cambios que las sociedades experimentan, ¿no? Ese es entonces el historicismo antinaturalista. Pero también hay un historicismo pronaturalista, que es ese historicismo que dice podemos descubrir leyes del cambio social. Y esas leyes nos van a indicar el camino que va a tener la historia. Esta forma de historicismo pronaturalista está reflejada claramente en la filosofía de Marx. De hecho, hay un pasaje que cita Popper de El Capital de Marx, ¿ya? Les voy a leer el pasaje, es el prefacio del libro primero del Capital de Marx, para ejemplificar un historicismo pronaturalista o naturalista. Dice lo siguiente, fíjense: una nación debe y puede aprender de las otras. ¿Se fijan? El sentido holístico, una nación, ¿no? Holístico o colectivista también hay quienes llaman a esta posición. Una nación debe y puede aprender de las otras, aunque una sociedad haya descubierto la pista de la ley natural de su movimiento, y el objetivo final de esta obra, dice Marx, estriba en revelar la ley económica del movimiento de la sociedad moderna. Sin embargo, esa sociedad no puede saltarse ni abolir por decreto las fases de su desarrollo natural, el proceso dialéctico del que hablaba Marx. No puede saltarse estas fases, pero sí puede acortar y atenuar los dolores de parto. Esto es bien importante porque Popper plantea esos dolores de parto son, en definitiva, la motivación que tiene Marx para desarrollar una propuesta política que produzca una revolución, ¿ya? En el fondo,
la utopía socialista, ¿ya? La historia va en esa dirección, pero podemos apurar ese proceso. Es decir, disminuir los dolores de parto. Podemos ir con mayor facilidad y con menor dolor hacia ese parto final de la sociedad proletaria, ¿no? Esta noción es completamente historicista, dice Popper. Supone Marx que hay una dirección de la historia que está determinada y que no es alterable, solo es acelerable. ¿Cómo continúa la reflexión de Popper? Dice, bueno, estas formas de historicismo holísticas, ya sean antinaturalistas o pronaturalistas, implican claramente errores lógicos, como el que exponíamos hace un momento. Si el conocimiento crece, es imposible saber lo que sabremos mañana, por lo tanto no es posible predecir los avances y los cambios que conlleva la historia. Pero al mismo tiempo implica una metodología que destruye el conocimiento científico. Porque el conocimiento científico, dice Popper, está basado, ¿no?, en un racionalismo crítico. La propuesta popperiana es precisamente esa. Un razonamiento crítico que permita establecer hipótesis, teorías, que estén sujetas a falsificación. Es decir, que sean falseables, que uno pueda contrastarlas, ¿ya? Y que en definitiva estén a prueba. No que sean dogmas históricos o filosóficos que no sufran ninguna modificación. Por lo tanto, si la ciencia se funda en un racionalismo crítico que permite un avance del conocimiento sobre la base de una crítica radical de las propias creencias, teorías, ¿no?, entonces el historicismo no nos puede llevar sino a la destrucción de la ciencia, al anticientificismo. Las instituciones sociales y instituciones políticas, dice Popper, pueden ser modificadas. No está diciendo Popper que no haya ningún tipo de cambio social, al contrario. De hecho, Popper propone lo que él denomina en el texto una tecnología social fragmentaria. ¿Qué significa esto? Significa que frente a la ingeniería social utópica que proponen los historicistas para apurar los dolores de parto, de acuerdo a la frase de Marx, frente a esa ingeniería social utópica que es imposible y que destruye la ciencia, Popper dice lo que podemos hacer es realizar cambios sociales fragmentarios, paso a paso. Es decir, podemos proponer un cambio, contrastarlo, ver si funciona o no, volver atrás o volver a proponer otro. ¿Se fijan? Es una manera muy racional de aproximarse a los cambios sociales. Pero lo que no podemos hacer, dice Popper, es plantear previamente ya una meta de la sociedad y querer dirigirla hacia allá. Porque la única manera de hacer eso es mediante la destrucción de la libertad y del pensamiento. Popper piensa y plantea que la libertad del pensamiento es la que mueve a la ciencia. Sin libertad de pensamiento no hay ciencia. Por lo tanto, la única manera de que haya un cambio social
debe ser a través de cambios paulatinos, que estén sujetos al racionalismo crítico, que estén sujetos a una prueba y error, que podamos volver atrás y que no esté planteado desde una visión utópica historicista. Eso es básicamente entonces lo que plantea Popper en La miseria del historicismo. Como ustedes pueden ver, contiene gran parte de la filosofía popperiana. Este es un texto que yo diría que no es tan fácil de leer, tiene sus dificultades, pero como introducción al pensamiento de Karl Popper yo diría que es estupendo, porque contiene la doctrina científica de Popper, su filosofía de la ciencia, contiene toda la idea de la falseabilidad, de la contrastación, su énfasis en la deducción y su rechazo de la inducción verificacionista, que es lo que contiene la lógica de la investigación científica, su obra de 1935. Contiene también toda su idea de la tecnología social fragmentaria, es decir, el cambio que puede realizarse paso a paso, que es parte de su filosofía política. Contiene el rechazo del historicismo, que, entre paréntesis, es una idea que Popper probablemente recibe de otros miembros de la élite intelectual austriaca vienesa. Estamos pensando en Karl Menger, ¿no? El padre de la escuela austriaca, y también por Hayek. Popper fue amigo muy cercano de Hayek prácticamente durante toda su vida, y por lo tanto esta preocupación por el método de las ciencias sociales, ¿no? Y este rechazo del historicismo, evidentemente Popper lo comparte con Karl Menger y Friedrich Hayek, ¿no? Y además contiene su visión de una sociedad democrática abierta, que es lo que va a elaborar en La sociedad abierta y sus enemigos. Por lo tanto, si alguien quiere conocer e introducirse al pensamiento de Karl Popper, probablemente La miseria del historicismo sea la obra más sencilla, además es la más breve, aproximadamente 200 páginas, no de la extensión de las otras obras de Popper, que realmente son muy voluminosas y complejas. Por lo tanto, si tienen ustedes interés en introducirse en el pensamiento de Karl Popper, esta obra es una muy buena herramienta. Bien, si les interesó este video, por favor no duden en suscribirse al canal. Pronto estaré subiendo más material relativo a Karl Popper. Nos vemos.